Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué bendición estar de nuevo aprendiendo más de la palabra de Dios en 2 de Corintios. Espero que haya tenido un buen almuerzo, un buen tiempo con su familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, por favor. Vamos a leer el capítulo 11. Estamos, y solo un versículo este día, y versículo 22. Bien práctico el mensaje, pero es importante el mensaje. Versículo 22 dice la palabra de Dios: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. El tema de esta tarde es la herencia del apóstol Pablo. Eso lo vamos a estar viendo en este versículo, la herencia del apóstol Pablo. Pablo, Señor, damos gracias el privilegio que nos da, Señor, de predicar la palabra de Dios y continuar aprendiendo a través de estas preciosas páginas de este precioso libro, Señor, que nos das para poder nosotros aplicarlo a nuestra vida. Estas cosas han sido escritas para el beneficio, Señor, nuestro. Y gracias por preservar tu palabra, instruirnos, Señor, a través de estos varones de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, Señor, aplica tu palabra, Señor, cada uno de nosotros, a cada familia, a cada persona que está escuchándonos, Señor, y bendice el mensaje. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a mis hermanos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La herencia del apóstol Pablo. Es interesante notar que los falsos maestros que habían influido en la iglesia de Corinto eran de descendencia judía. El apóstol Pablo tuvo que hacer una defensa también sobre la herencia de sus raíces, y por eso está hablando en este contexto, ¿verdad? Y se está dirigiendo de esta manera. Este versículo presenta precisamente la herencia del apóstol Pablo y su defensa. El apóstol Pablo hace mención de tres características de estos falsos maestros y al mismo tiempo, ¿verdad?, él se incluye en la defensa. Note el versículo 22, volvemos a leer el versículo ahí, dice: son hebreos, y eso está hablando de, ¿verdad?, el grupo de los que estaban enseñando, ¿verdad?, a saber qué herejías ahí en la iglesia. Número uno, vamos a ver estas características que el apóstol Pablo se refiere. Número uno es: los falsos maestros reclamaban ser hebreos, ¿verdad? Ser hebreos. Y eso es lo que dice ahí el versículo. Dice: son hebreos. Y está hablando de aquellos que lo estaban criticando, ¿verdad? Y que estaban ahí tomando su lugar básicamente de maestro. Esto significa, cuando él se refiere, ¿verdad?, son hebreos, esto significa que ellos eran leales a Dios en mantener el lenguaje hebreo. Porque la misma palabra, ¿verdad?, hebreo, implica esta connotación. Su principal propósito al hacer este reclamo, ¿verdad?, estas personas, era para presentarse como estudiantes de las Escrituras en su original lenguaje hebreo. Al decir hebreo, porque ese lenguaje hebreo era usado, era hablado, y hasta ahorita, ¿verdad?, es un lenguaje que por excelencia Dios usó para, ¿verdad?, varias cosas. No solamente preservar el lenguaje, sino que también la tierra y también, por supuesto, la nación. Vemos aquí que esta connotación de decir, ¿verdad?, que son hebreos, está hablando de que a través de ellos el lenguaje del hebreo iba a ser preservado o es preservado, ¿verdad? Lo cual era un desafío, porque para este tiempo que el apóstol Pablo está hablando, habían pasado más de 460 años desde que el Antiguo Testamento había sido dado y preservado en su lenguaje original. Al decir, ¿verdad?, estos maestros
de que eran hebreos, estaban reclamando de que ellos no solamente hablaban el lenguaje, pero también que habían preservado el lenguaje, ¿verdad? Y las escrituras, ¿verdad? Que había cerrado, ¿verdad? Las escrituras del Viejo Testamento. Acuérdense que la palabra de Dios nos enseña que hubo un silencio de 400 años que Dios no hablaba a la tierra, o sea, no hablaba por medio de hombres, sino que ya lo que estaba escrito. Cuando nosotros hablamos del libro de Malaquías, por ejemplo, que es el último libro del Viejo Testamento, estamos hablando de que Malaquías, ¿verdad? Se cerró ese libro 400 años antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? Hay 400 años de silencio, así se le llama, ¿verdad? A esa época. Note que para el tiempo del apóstol Pablo habían pasado esos 400 años más 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Estamos hablando de 460 años aproximadamente, ¿verdad? De que solamente el Viejo Testamento estaba, y por supuesto se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, porque incluso el apóstol Pablo, ¿verdad? Comenzaba él a escribir la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Acuérdense que hay 27 libros del Nuevo Testamento, 14 de ellos, ¿verdad? Fueron escritos por el apóstol Pablo. Entonces, vemos aquí que a esta referencia, a este reclamo de estos falsos maestros, entonces, a lo cual el apóstol Pablo fue también de esa manera desafiado a defenderse, lo cual era un desafío porque había sido para este tiempo, el argumento del apóstol Pablo es que él dice, ellos son hebreos, yo también, dice. Ellos están reclamando este lenguaje, esta posición o esta etnicidad, yo también, está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, la importancia de ser hebreos, ¿verdad? También era no solamente por la tierra o de donde venían, sino que también el lenguaje. Y el lenguaje, cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de la palabra de Dios en el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque en ese tiempo solamente el Torah, ¿verdad? Estaba, el Nuevo Testamento, como dije, estaba siendo escrito. Vemos aquí, número 1, los falsos maestros reclamaban ser hebreos. Número 2, vemos también los falsos maestros reclamaban ser israelitas, ¿verdad? Ahí mismo el versículo 22 dice la palabra de Dios, yo también, hablando de ser hebreos, pero también dice, son israelitas. Yo también, dice él. Ahora, esto es bien importante también porque es una connotación de las raíces de la herencia del apóstol Pablo y lo que es los judíos, ¿verdad? En este caso, los falsos maestros reclamaban ser israelitas. Esto significa que ellos eran ciudadanos de la raza escogida de Dios, ¿ok? Si esto es Israel. Todos los israelitas se consideraban ser de la descendencia del gran patriarca Jacobo, ¿verdad? Entonces, la historia de Jacobo muestra que él siempre había sido un suplantador, que es el significado de Jacobo, ¿verdad? Suplantador, eso es lo que significa. Jacobo significa suplantador, ¿verdad? Y eso es interesante notar que el nombre que se le dio a Jacobo, ¿verdad? Estaba suplantando o tomando lugar, eso es lo que se llama, tomando lugar de su hermano, ¿verdad? Esau, el que le llamaban de color rojo, ¿verdad? Ese rojo, el nombre de su hermano. Después eventualmente vino a ser Edom, ¿verdad? El mismo hermano. Él es suplantador, él tomó el lugar de la primogenitura de su hermano. Y acuérdense que la historia es de que él vendió, o sea, su hermano le vendió la primogenitura, ¿verdad? Que le tocaba a su hermano. De acuerdo a la historia, ¿verdad? Su hermano, ellos eran twins, eran
gemelos y su hermano nació primero y luego Jacobo. Y Jacobo, dice la palabra de Dios, que agarró a su hermano de la calcañal. Y así describe la historia. Eso se le llama suplantador. Entonces, este hombre que siempre engañaba, porque eso, ¿verdad? En su medio de comportarse de acuerdo a su nombre, engañaba y maltrataba a otras personas. Ahora, sin embargo, encontrándose a sí mismo en una particular crisis, él pasó una crisis tremenda. ¿Cuál era la crisis? De que su hermano lo quería matar. Y entonces, huyendo de su hermano, ¿verdad? Él comienza a buscar de Dios. ¿Okay? En ese viaje, ¿verdad? Cuando él está, su madre le dice, vete a mi parentela y búscate una mujer allá, ¿verdad? Y manda a la madre de Jacobo, la esposa de Isaac, lo manda a su parentela que pudiera encontrar esposa y no con las cananitas, ¿verdad? Entonces Jacobo se ve en esta crisis de que su hermano lo quería matar y entonces él se fue huyendo por dos cosas, porque lo querían matar y lo otro que su madre le había dicho que se fuera a encontrar esposa, que no quería que él se involucrara con ninguna mujer cananita. Entonces, él comienza a buscar de Dios, ¿verdad? A pesar de su búsqueda que él tenía. Acuérdese que ahí la historia, ¿verdad? Que el Señor se le apareció a él mientras él dormía, ¿verdad? Y entonces él comenzó a buscar de él, aunque buscaba de él la paz, ¿verdad? Y la seguridad no venía a él. Pero Jacobo no se dio por vencido. Él se encontró luchando con Dios, hora tras horas a través de la noche. Eso es lo que nos enseña la historia, no necesitamos ir allá. Pero la historia cuenta de que él peleó, ¿verdad? Con el ángel de Dios, dice la palabra de Dios. Dios, en otras palabras, en esa noche, él encontró luchando, ¿verdad? Confesando y arrepintiéndose de su vida pecaminosa, ¿verdad? Esa lucha implica de que él estuvo pidiendo las bendiciones de Dios. Eso es lo que dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Pero pues en ese trayecto, en ese tiempo, ¿verdad? Hubo, por supuesto, me imagino, confesión de pecado, ¿verdad? Y ese tiempo santo que estuvo con Dios, ¿verdad? En esa lucha, y aparentemente fue una lucha física que él tuvo con el ángel de Dios. Pero, por supuesto, ese tiempo no fue en vano. Toda esa lucha que tuvo en esa noche no fue en vano. Dios perdonó, ¿verdad? Su pecado de Jacobo y reafirmó su pacto, su pacto de amor, de su amor por Jacobo. Como un símbolo de su pacto con Jacobo, Dios le cambió el nombre de Jacobo por Israel, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Este es el nombre que Dios iba a usar para el pacto, ¿verdad? El que lucha contra Dios, eso es lo que significa Israel, el que lucha contra Dios. Entonces, note que ya es el nombre Israel, el que lucha con Dios o el que está a favor de Dios. Esos dos son los significados. Entonces ahora se sabe que Israel obviamente está ahí porque es una promesa de Dios que iba a preservar a su pueblo, ¿verdad? Y lo conocemos como Israel, pero esto es Jacobo, ¿verdad? Es Jacobo. Entonces, y es lo que la nación de Israel. Nombre que se convertiría en el nombre del pacto del pueblo de Dios a través del Viejo Testamento. Nosotros encontramos esta realidad de esta enseñanza, de esta, ¿verdad? Instrucción bíblica. Los falsos maestros reclamaban formar parte de esta gente escogida de Dios, ser un pueblo pactado con Dios. Okay, o sea, que ellos cuando decían, nosotros somos israelitas,
No solamente cuando decían hebreos porque hablaban el hebreo, ¿verdad? Sino que dicen, nosotros somos israelitas, que quiere decir descendientes de Jacobo, ¿verdad? Y que eran gente que era la gente escogida de parte de Dios. Y eso es lo que ellos reclamaban. Entonces estos falsos reclamaban formar parte de esta gente escogida de Dios, ser un pueblo pactado con Dios, gente adoptada por Dios como su especial raza. So a esto el apóstol Pablo dice, ¿son israelitas? Yo también. Y ahí nos lleva a la tercera frase que usa el apóstol Pablo. Y aquí vamos a aplicar lo que hemos estado observando. La tercera es, los falsos maestros reclamaban ser descendientes de Abraham. Okay? Al decir que eran hebreos, el lenguaje. Al decir que eran de israelitas, eran los escogidos, ¿verdad? Por Dios. Y luego, al decir que eran de descendencia de Abraham, esto significa que ellos eran herederos de las promesas hechas a Abraham. ¿Y cuáles eran las promesas hechas a Abraham? Bueno, de que iba a ser el padre de una gran nación. Y esto lo vemos en el capítulo 12, ¿verdad? De Génesis, no necesitamos ir allá, donde Dios, ¿verdad? Promete, ¿verdad? Que a través de Abraham las naciones iban a ser bendecidas. Y él iba a venir a ser el padre de muchas naciones, o el padre de naciones. Y eso es lo que significa incluso la palabra Abraham. Padre de naciones. Número 2, no solamente que iba a ser el padre de una gran nación, pero también que la gente de su nación sería una bendición a todas las naciones del mundo. Número 3, que el linaje de su gente sería la raíz y linaje del Mesías o el Salvador del mundo. El apóstol Pablo una vez más reclama ser de la descendencia de Abraham. No solo dice, ¿verdad? No solo ellos, pero yo también. Veamos cómo el apóstol Pablo veía a su raza en el contexto de la ley. Porque esto es importante, ¿verdad? Porque él se está identificando con ellos de esta misma manera. Y esto tiene una tremenda connotación en la vida cristiana, porque también nosotros somos afectados aún por lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a Romanos capítulo 2 y observemos algunas notas aquí, ¿verdad? Para aplicar lo que hemos visto en esta tarde. Bien práctico, este mensaje, yo creo que va a ser uno de los mensajes más cortos que voy a predicar de 2 de Corintios, pero lo vamos a aplicar aquí, ¿ok? Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Note que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? O sea, aquí el apóstol Pablo está confrontando a la raza, a su propia raza, ¿verdad? Note que ese es el conflicto, ¿verdad? Porque hablando ya en el contexto de cristianismo y comparamos el judaísmo con el cristianismo, ¿verdad? No se compara. Ellos, o sea que lo que estaba escrito, ¿verdad? Sí lo enseñaban, pero no lo practicaban. Y el apóstol Pablo está confrontando a su raza, ¿verdad? De que ellos se glorían en Dios, pero ellos entraban a un legalismo, ¿verdad? El legalismo es los ritos. O sea, que le daban importancia a los ritos y no al vivir como Dios mandaba. Entonces, esto es grave, ¿verdad? En la religión. Acuérdese, mientras estamos leyendo lo que estoy leyéndole ahorita,
acerca del judío, ese es el problema que tenía el apóstol Pablo con los falsos maestros que estamos hablando en Corintios. So él está haciendo esta confrontación a los judíos, ¿verdad? Que respetaban la ley, que se sometían supuestamente a la ley, pero solo era de palabra. De ahí todo lo demás solo eran ritos y palabras, ¿verdad? Y eso es lo que se llama legalismo, Sonote, y los está confrontando y le dice, aquí dice, tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice, y conoces, dice, su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, tú eres, ellos se creían de que ellos eran la ayuda, ¿verdad? De las personas que no podían ver la vida supuestamente espiritual, ¿verdad? Y ellos eran los guías de los ciegos espirituales, ¿verdad? Y entonces ellos eran los que veían, ¿verdad? Adelante para dirigir a las personas a un mejor comunión con Dios. Note, y confía, dicen que eres guía de los ciegos. Note que la confianza que ellos tenían es el liderazgo. Luz, dice, de los que están en las tinieblas. Y luego dice el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, dice, no te enseña a ti mismo. Eso es un tremendo, confrontación. Aquí les está confrontando la culpabilidad de los judíos. En otras palabras, ellos ellos profesan tener esta religión santa, sacrosanta, venida de Dios, dada por Dios, ¿verdad? Referida por Dios. Sin embargo, ellos no vivían para Dios. Ellos profesaban falsamente esta religión o esta enseñanza. Entonces, Sonote, tú pues que enseñas a otro, esa es una confrontación. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y luego continúa, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y aquí le dice el versículo 24 lo siguiente, y esto aplica también a nosotros los cristianos. Dice, porque dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Miren qué tremendo. O sea que el apóstol Pablo los pone bien quietecitos y les dice, mire, ustedes están diciendo que representan, ¿verdad?, a Dios, la palabra de Dios, ¿verdad?, y el judaísmo. Pero mira todo lo que no haces y debe de hacer. Y ahí los confronta. Y luego dice, los gentiles, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea que la gente, al ver la obra y la hipocresía de los fariseos, ¿verdad? Ellos decían, ¿a quién Dios ellos sirven? ¿O qué clase de Dios es ese? ¿Verdad? Que ellos imponen a la gente a hacer cosas, pero ellos son mal ejemplo, ¿verdad? Y obviamente los está, el apóstol Pablo los está confrontando. La mala influencia de los judíos, ¿verdad?, producía desobediencia a la gente. La mala influencia de los judíos, ¿verdad?, producía desobediencia a la gente. O sea, la gente no obedecía a Dios, no se sometía a Dios, porque los líderes que estaban inculcando la palabra de Dios, ¿verdad?, no hacían lo que ellos predicaban. Y se acuerda que hay mucha Biblia donde el Señor, ¿verdad?, confronta al fariseo y el Señor le dice a la gente de que hagan lo que les dicen los fariseos, pero que no imiten a ellos, ¿verdad? Lo que dice en la palabra de Dios, pero que no imitaran a ellos, porque su
testimonio de ellos no era bueno. Entonces continúa el versículo 25 el apóstol Pablo aquí. Pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha, dice, si guardaras la ley. Si guardas la ley. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, note, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y eso es fuerte, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Obviamente el Señor manda que guardaran la ley, pero si guardaban la circuncisión, pero no guardaban la ley, de nada servía el haberse circuncidado. Entonces, entonces lo tomaban como un rito, y eso es lo que es legalismo. El legalismo es agregar a la salvación. Legalismo es eso. Cuando alguien le diga a usted, ustedes son bien legalistas, los bautistas son bien legalistas, cuando le digan algo así, son legalistas, algunas personas no saben ni qué quiere decir la palabra legalista. Legalismo, en la palabra correcta, legalismo es agregar a la salvación. Eso es lo que significa legalismo. En otras palabras, agregar a la salvación es que, yo recibo a Cristo como mi único Salvador, pero tengo que guardar el bautismo, tengo que hacer la Santa Cena y tengo que hacer penitencias. Eso es agregar a la salvación. O sea que no soy salvo si no me bautizo, o no soy salvo si no sirvo a Dios, o no soy salvo si no soy obediente al tomar la Santa Cena, por decir así, o no soy salvo porque no he confesado mi pecado, o no soy salvo porque no amo a mi hermano, o no soy salvo porque no hago buenas obras o penitencias. Y eso, ¿verdad? Es lo que es el legalismo. Es agregar elementos que se cree que son necesarios agregarlos a la salvación de Cristo, ¿verdad? Entonces, en este caso, obviamente, ellos ni siquiera son salvos. El judío ni siquiera es salvo. Ellos necesitaban conocer primero al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ellos, por supuesto, el apóstol Pablo está confrontando al judío directamente, el que practicaba y guardaba la ley. Note el versículo ahí, 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pregunta el apóstol Pablo. Y el que físicamente es incircunciso, note, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, dice, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, esta persona que nunca ha sido circuncidada, pero guarda la ley, dice, te condena a ti, porque tú siendo circuncidado no guardas la ley. Y está hablando de los gentiles, ¿verdad? Que por supuesto el judío, para ser judío, ¿verdad? Le quitaban el prepucio, o sea, eso es lo que es la circuncisión. Y esa es una de las maneras que era conocido que un judío venía a ser judío. Por ejemplo, en el judaísmo, alguien puede ser judío por religión. Y entonces cuando decimos por religión, no por sangre, no de sangre, estamos hablando, digamos, un salvadoreño puede ser judío de esa manera, ¿verdad? Si hace todos los ritos que el judaísmo le pide que haga, entonces él entra a ser un judío, por religión. Si él se circuncida y guarda todos los ritos que el judaísmo le reclama, hacer buenas obras, hacer todas las fiestas. Por ejemplo, ahorita en este tiempo van a tener una fiesta, ¿verdad? Comienza el nuevo año en el 18 de septiembre, ¿verdad? Comienza el nuevo año de lo que llama el Rosh Hashanah, en lo que le llama the head of the year, que es la cabeza del año. Y comienzan los ritos, comienzan esas festividades que son 10 días, que por cierto estos 10 días lo que hacen es buscar arrepentirse de los pecados, y esto lo hacen cada año. All right? Son las fiestas que ellos usan, que ellos hacen, que ellos llevan a cabo.
So dice, y el que, versículo 28, me encanta lo que dice el 28 y el 29, aquí está, escuche. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿okay? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Ok? Note. So esto es lo que dice, no es judío el que le quitan, ¿verdad? O sea, hablando de la circuncisión, sino, dice, aquí está el versículo 29 nos da, es judío, note, sino que es judío, dice, el que lo es en lo interior. Mire qué interesante. ¿Okay? Y la circuncisión, dice, es la del corazón. Beautiful. En espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué importante es eso. Tremenda enseñanza en ese versículo. So, la definición de un verdadero israelita, ¿verdad? Es que es de adentro del corazón. No es lo que sucede afuera. So, me imagino que hay muchos, ¿verdad? Gente, puede haber sido gente, gente mexicana, brasileños, hondureños o guatemaltecos haciéndose judíos, ¿verdad? Por la religión. Y hay mucha gente que deciden irse en esa dirección hablando de religión, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que el que es judío no es en lo exterior. Y está bien clarito aquí. ¿Quién es el judío? El judío es el que hace una decisión interna del corazón. Note, sino que el judío, dice, es el que lo es en lo interior. Y en la circuncisión es, dice, la del corazón. Ahí está, la del corazón. En espíritu, dice, no en la letra. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria a Dios. Esto aplica a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos de la descendencia, podemos decir, de la fe de Abraham. En este caso nosotros somos también, ¿verdad? Venimos a ser hijos de él. Él es nuestro padre en la fe. Pero en la fe, entonces acuérdense que la fe es por el oír la palabra de Dios, y esa decisión se hace en el corazón, ¿verdad? Abraham fue un hombre que creyó a Dios, ¿verdad? Y por creer en Dios, ¿verdad? Él vino a ser el padre de la fe. Entonces, todos aquellos que hemos venido a ser salvos por la fe puesta en Cristo Jesús, venimos entonces, en este caso, entramos a esa bendita descendencia de Abraham, ¿verdad? Entonces aquí habla de que aquellos que han tomado una decisión interna en el corazón para Dios. Entonces, esa es la manera que el apóstol Pablo ve a los judíos, ¿verdad? Estos falsos judíos que habían llegado a enseñar a la iglesia en Corinto. Y entonces ellos estaban, ¿verdad? Reclamando esta posición de con respecto a la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Los toma de esa manera y nos enseña aquí en Romanos, eso no está en Corintios, pero nos enseña dónde estaba la mente del apóstol Pablo con referencia a lo que está diciendo en el versículo 22 de 2 de Corintios, capítulo 11. Y ese es la opinión, ¿verdad? Y el conocimiento que el apóstol tenía, el apóstol Pablo. Y por eso él habla, si ellos son hebreos, yo también. Si ellos, ¿verdad?, son israelitas, yo también. De descendencia de Abraham, pues dice, yo también, dice, ¿verdad? Y entonces él tenía esta en mente en la manera que se refería con estos falsos maestros. Ahora, la meta principal de toda criatura judía o gentil, ¿verdad?, lo encontramos, por supuesto, en Filipenses capítulo 3. Vamos allí a Filipenses capítulo 3 y el versículo 3. Y aquí hay varios versículos porque todo esto encierra, ¿verdad?, lo que quiero enseñarle sobre este tema. La meta principal de toda la criatura judío o gentil,
Y esto, por supuesto, son nuestras raíces. Esta es nuestra herencia espiritual, nuestra herencia bendita, ¿verdad? Note lo que dice el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Note, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también, dice el apóstol Pablo, de que confiar en la carne. Note, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue también circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu, note, de Benjamín, hebreo de hebreos, me encanta eso, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, note, fariseo, ¿okay? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, note, todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Y ser hallado, note, en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Y esto con el fin de qué? A fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, note qué lindo aquí, así que, okay, todo lo que explica el apóstol Pablo aquí, la confianza, ¿verdad?, que él tiene en la justicia, ¿verdad?, de Dios. En otras palabras, todo lo que es legalismo, todo lo que es ritos, aquí no tienen ningún propósito. Y lo que él está hablando de que él, ¿verdad?, todo lo que él representa, todo lo que él conoce, todo lo que él sabe, dice, todo lo que él representaba como fariseo, como hebreo, como todo esto que lo describía él como persona, como judío, ¿verdad? Dice, todo esto, dice, que represento yo, lo he tomado como basura. Aquí lo más importante, dice, es conocer a Cristo. Gloria a Dios. Es conocer al verdadero Señor Jesucristo. Entonces dice, llega aquí al final, en el versículo 15, así que dice, todos los que somos perfectos, hablando de madurez, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, dice, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, note lo que dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, y aquí está, note, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos que está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando de lo que está sucediendo en 2 Corintios. Ese conocimiento de esos falsos maestros, ¿verdad?, que están en contra de Cristo, están en contra de la cruz, están en contra, ¿verdad?, del sacrificio de que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por los pecadores. Y dice, luego dice, porque por ahí andan, versículo 18, porque por ahí andan, dicen, muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Note, esto habla de
¿verdad? Las lágrimas de un verdadero siervo de Dios, que el punto era mostrar a Cristo, ¿verdad? En contra de todas esas enseñanzas diabólicas que en ese entonces estaban siendo instruidas. Dice, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Note, ¿quién es el enemigo de Cristo? O sea, es el anticristo, estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Todo lo que va en contra del Señor, todo lo que está escrito acerca del Señor y va en contra. El fin, dice, de los cuales, note, será que dice perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, note, en lo terrenal. Esa es, la enseñanza judaica básicamente se concentra en la tierra, todo lo que pasa aquí en la tierra. Casi que en los cielos, por eso el judío tiene problemas con Jesucristo. Usted le pregunta a un judío por qué ellos no creen en Jesucristo. Lo que dicen ellos inmediatamente es porque Cristo reclama divinidad, reclama deidad, o sea, que reclama que Él es Dios. Dice, nosotros tenemos problemas con eso. Entonces, para ellos, ¿verdad? El Mesías no debería tener una divinidad, sino que el Mesías iba a ser solamente un hombre común y corriente, que iba a salir incluso de aquí, ¿verdad? Incluso así como lo percibían. En otras palabras, el Mesías que espera el pueblo judío no es alguien que iba a venir del cielo, ¿ok? Como nosotros, la Biblia lo enseña. El Mesías que ellos esperan va a surgir de un rey, va a surgir de un reino, va a surgir de, ¿verdad? Un rey, se va a levantar alguien muy poderoso, Dios lo va a equipar, Dios lo va a usar poderosamente para defender a su pueblo, ¿verdad? Y aquí en la tierra se va a dar todo es terrenal, todo es terrenal. Por eso la religión, ¿verdad? Judaica se concentra en las buenas obras, en hacer el bien. Todo lo que, por ejemplo, ellos ofrecían a Dios, todo era ofrecido de acuerdo a lo que se había producido aquí en la tierra. Los animalitos aquí, aquí nacían, aquí se crecían. Entonces, todo lo que es crecido, todo lo que es dado en la tierra, Dios lo dio, entonces, y Él mismo se lo ofrece. Y Él dice a su pueblo que se lo ofrezcan en olor grato para Él. Entonces, eso para ellos, ¿verdad? Todo el tiempo que es acerca de la religión judaica es terrenal. La mente es terrenal, el sentir es terrenal, hacer el bien al prójimo, portarse bien, ¿verdad? Porque hay un Dios que nos está viendo y necesitamos conducirnos bien. Ahora, nosotros no, en el Espíritu, nosotros como hemos conocido del Espíritu, nuestra vida, fíjese bien, nuestra vida no está, aunque somos del mundo, ¿verdad? Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el apóstol Pablo hace el Señor Jesucristo habla de esto, ¿no? En San Juan, de que estamos en el mundo, pero estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, note la conexión que hace aquí en Filipenses, y el versículo 20 habla lo siguiente, no te expresa lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, se fija, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo, está presentando en Filipenses, ¿verdad? Este contraste, ¿verdad? Del judaísmo y el contraste del cristianismo, ¿verdad? Y está representando, cuando está hablando de los falsos maestros, están enseñando mal a la gente, ¿verdad? Porque no les están enseñando el camino verdadero de ir a Dios, ¿verdad? De venir a Dios por medio de su Hijo o por medio del Mesías. Y entonces, y aquí está, y lo introduce en este versículo, bien precioso. Dice ahí, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Okay? El cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación. Ahora, eso no que había venido el Señor ya había venido, pero como se había ido y el Señor dijo que iba a volver a regresar, y esta era, ¿verdad?, la doctrina de los discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles, que el Señor vendrá una vez más. El apóstol Pablo habla el apóstol Pedro
habla de eso en la primera, en la segunda epístola de segunda de Pedro. Entonces vemos aquí, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando el judaísmo explica de que ellos tienen una ciudadanía en el cielo, eso es eso no lo explican, no lo hablan, no lo instruyen de que van a ir al cielo. Ahora ellos saben de que Dios está en el cielo, ¿verdad? Pero de que ellos van a estar en el cielo junto con Dios, eso no lo perciben así. Okay. El apóstol Pablo aclara esto ahí en el versículo 21, el cual dice: transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Termina ahí el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, que la meta principal de toda criatura, judío y gentil, ¿okay?, es el cielo. Esa es la meta principal, a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Y las enseñanzas que estaban dando estos falsos maestros, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, y que eran, y ellos se identificaban como hebreos, israelitas, descendientes de Abraham, ¿verdad? Y tenían obviamente la ley, pero entonces el apóstol Pablo tiene la otra, ¿verdad?, parte que no la enseñaba, que es acerca del Mesías, que viene del cielo, que vino a hacer lo que vino a hacer por nosotros los pecadores. Hay que creer en Él en fe, no por hacer, ¿verdad? Y ahí está el contraste, ¿verdad? Y es algo precioso. Y esto es lo que él está reclamando, ¿verdad?, en 2 de Corintios. Y eventualmente vamos a ver más allá cómo responde el apóstol Pablo con este tema ahí en 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios como para finalizar el versículo y llevarnos esto en la mente, y termino con esto. En 2 de Corintios 11, 22, note: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, yo también. También yo, dice, y aquí habla, note: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. También eran ministros de Cristo, y eso lo vamos a ver en la siguiente lección que vamos a entrar. Ellos no solamente, ¿verdad?, se referían que eran hebreos, pero también que representaban a Cristo. Y entonces él nos da otra ángulo sobre este tema que se va a desarrollar la próxima semana. Quiero terminar con esto. Cada siervo y obrero cristiano representa un linaje santo, un linaje fiel y confiable. ¿Okay? Santo por el Espíritu Santo, fiel por nuestro Señor Jesucristo, que fue fiel. Es el fiel que trabajó, ¿verdad?, por nuestra salvación. Vino fielmente, ¿verdad?, a dar su vida fielmente, ¿verdad?, fue a la cruz de Calvario, fielmente cumplió todos los requisitos que pedía la palabra de Dios para que Él fuera el Salvador de las almas. Y fielmente el Señor ascendió a los cielos. Y confiable, ¿verdad?, es por el Padre Celestial. La confianza que tenemos en nuestro Padre Celestial, que no miente. Todo lo que ha dicho, todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Note, esta es la herencia preciosa que nosotros tenemos también, ¿verdad? Tenemos una herencia santa, tenemos una herencia fiel y tenemos una herencia confiable en Dios precioso, el Padre Celestial. Gloria a Dios, amén. El apóstol Pablo representa todo eso, pero cuando nosotros decimos hebreo, esta persona es hebrea o esta persona es judía, decimos qué privilegio. Yo no sé si usted pasa con usted, conmigo pasa. Yo veo a un judío, digo, wow, este varón, qué bendición ser judío, ¿verdad? Y yo los veo y yo platico con ellos y, ¿verdad?, yo les digo, nosotros los amamos a ustedes tanto, ¿verdad? Oramos por ustedes. Nosotros, y ellos dicen, gracias. A veces están con sus grandes carotas así cuando se encuentran con los cristianos. Pero cuando uno comienza a decirles, nosotros los amamos a ustedes, nosotros no los envidiamos, pero sí les amamos, ¿ok? Y los admiramos. Y es un privilegio, ¿verdad? Ser judío, obviamente, es un privilegio. Pero es más privilegiado, hermanos. Escúcheme bien.
ser salvo. ¿Ah? Ser salvo, conocer a Cristo, de verdad. O sea, es una gran bendición ser judío. Pero si un judío no es salvo, de nada le sirve. Pero un gentil, si es salvo, gloria a Dios, amén. Eso es lo más importante, amén. Espero que haya sido de bendición esto, ¿verdad? Y pueda abrir los ojos y adorar a Dios aún más, porque Él se ha congraciado con nosotros en amarnos y darnos salvación sin merecerlo, ¿verdad? Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de amarte, Señor, y de conocer tu palabra y el plan divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Qué lindo, Señor, es saber que, Señor, soy privilegiado de tener una herencia santa, una herencia fiel, una herencia confiable. Qué lindo. Señor, tú eres todo para nosotros y tú eres nuestra raíz, tú eres nuestro tallo, tú eres, Señor, todo para nosotros. Te amamos, Señor, y honramos tu nombre y gracias por habernos, Señor, introducido a la familia de Cristo por medio de la sangre preciosa de Cristo y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y gracias por esta linda herencia. Ayúdanos que esta herencia nosotros la pasemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como tu palabra dice. Ayúdanos a ser fiel como tú eres fiel, santo como tú eres santo y confiable como tú eres confiable. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hermano, cada hermanos en sus hogares. Y gracias te damos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.